Soy el doctor Eric Kimura Hayama, director de CT Scanner Lomas Altas. En los siguientes minutos platicaremos acerca de la perfusión miocárdica por tomografía computada. Los objetivos de aprendizaje de esta charla son tres: cuándo y por qué realizar perfusión, cómo realizarlo y qué evidencia en el momento actual existe en la literatura para fundamentar el uso de esta moderna técnica de adquisición de imágenes. Tengo algunos conflictos de interés, como ustedes ven en la diapositiva, sin embargo, ninguno de ellos tiene impacto en la presente charla. Empecemos con el cuándo y el por qué. El estado actual de la angiotomografía computada, como ustedes reconocen bien, es que es un método que es utilizado principalmente para descartar enfermedad coronaria. Esto debido al consistente y bien conocido valor predictivo negativo alto, cercano al 100% del método, con valores predictivos positivos no necesariamente tan buenos como lo son los negativos y que oscilan del 60 al 80%. En la parte inferior de la diapositiva ustedes ven los tres grandes estudios más conocidos multicéntricos prospectivos de la angio-TC coronaria, y en los cuales de manera consistente se demuestra este alto valor predictivo negativo del que hemos hecho referencia, con excepción del estudio CORE 64, en donde el valor predictivo negativo desciende a 83, pero su valor positivo sube a 91, principalmente hallazgo secundario a la alta prevalencia de la enfermedad aterosclerosa en este grupo de pacientes. En base a esto, la angiotesia de arterias coronarias tiene una principal utilidad en aquellos pacientes que tienen probabilidades preprueba bajas a intermedias. Es decir, en este grupo de pacientes, la evaluación de las arterias coronarias, si demuestran ausencia de enfermedad significativa, como ocurre en la imagen de la diapositiva, representaría que de cada 100 estudios, solo van a observar 1 a 2% de falsos negativos. No ocurre así con los pacientes que tienen alta prevalencia de la enfermedad, como este caso, en donde las imágenes en el plano axial de la angio-TC coronaria muestro en cine. Como ustedes pueden observar, este paciente tiene una elevada carga de enfermedad aterosclerosa, principalmente a nivel de la coronaria derecha y de la arteria circunfleja proximal. Ambas lesiones darían la impresión de ser significativas por angio-TC coronaria. Sin embargo, a la derecha de la pantalla, en las imágenes en cine de la angiografía invasiva, ustedes observan que la lesión de la coronaria derecha no condiciona estenosis significativa, no así la de la circunfleja, que sí lo es. ¿Por qué falla el método entonces? Principalmente en aquellos pacientes que tienen prevalencias elevadas de la enfermedad y sobre todo si esta es de tipo cálcico, la precisión diagnóstica disminuye y tiende a sobreestimar el grado de estenosis. Aquí es en donde entra la interacción entre la anatomía, es decir, el grado de estenosis, y la repercusión fisiológica de la estenosis. Esta es una interacción compleja que, como ustedes ven en la parte superior de la diapositiva, pacientes que tienen estenosis superiores al 50% por angiotomografía de arterias coronarias, no necesariamente este hallazgo va a correlacionar adecuadamente con la presencia de isquemia en los estudios funcionales. En este grupo de pacientes, la isquemia identificada por PET o SPECT correlacionó pobremente con la angio-TC, con valores predictivos del 29 al 58%. Asimismo, aquellos pacientes que tienen angiotomografías coronarias con lesiones consideradas no significativas de menos del 50% de estenosis pueden llegar a tener hasta en un 12% de los casos isquemia relacionada. Finalmente, esta interacción entre la anatomía y fisiología también tiene una repercusión en los resultados post-angioplastía de los pacientes, ya que algunos estudios han demostrado que las intervenciones guiadas por la reserva fraccional de flujo pueden llegar a disminuir en 33% las intervenciones de estenosis consideradas moderadas y por ende mejorar los desenlaces de los pacientes también en una tercera parte de los casos. Un ejemplo de esto es el estudio RIPCORD, un estudio de angiografía invasiva
que reclutó a 200 pacientes, en donde todos y cada uno de los pacientes se les realizó FFR por angiografía convencional si el vaso medía más de 2.25 milímetros. Como ustedes ven en la gráfica de la diapositiva, en la porción más derecha de la misma, aquellos pacientes que tenían estenosis significativa considerada de más del 70%, cerca de la mitad de estos pacientes no tuvieron alteración funcional demostrable por FFR. Asimismo, en la porción media de dicha gráfica, las estenosis del 31 al 50 y del 51 al 70%, lesiones consideradas por ende no significativas, hasta una tercera parte de cada uno de estos grupos tuvo isquemia demostrable en la evaluación del FFR. Similar, el estudio Post-it, el estudio portugués, en donde, como habíamos comentado con antelación, aquellos pacientes que guiaron su tratamiento basado en un FFR menor de 80 o la no intervención en caso de que éste fuera superior a 0.8, tuvieron mejores sobrevidas en relación a aquellos pacientes cuyos tratamientos no fueron guiados por estudios funcionales. Es decir, en el día a día lo que vemos, la gente que hace angio-TC de arterias coronarias, pasa esto. Vean cómo en esta reconstrucción curveada de la coronaria derecha, este paciente de 40 años con hipertensión y dolor torácico tiene una placa mixta que condiciona una estenosis, como ven ustedes, tanto en el eje largo como en el eje corto, de aproximadamente el 50%, e incluso cuando colocan el marcador de densidad, la densidad de la parte no cálcica de esta placa mixta muestra valores bajos con aparente incremento en la vulnerabilidad de la lesión. ¿Qué hacer entonces con este paciente? Lo responderemos hacia el final de la charla. ¿Cómo se hacen los estudios funcionales ahora por tomografía computada? Existen dos métodos. El que ustedes ven a la izquierda de la pantalla es calcular el FFR por tomografía desde una angiotomografía de arterias coronarias en reposo, y esto se hace a través de un algoritmo creado en una plataforma denominada HeartFlow, en donde es una dinámica de los flujos, lo que permite justamente la obtención de este tipo de datos. En el lado derecho, lo que será la principal tema de esta plática, que es a través de la perfusión dinámica por tomografía computada, en donde el paciente recibe un estrés farmacológico, ya sea con adenosina o dipiridamol, se hace una inyección del medio de contraste y se toman 25 fases del paso de este medio de contraste hasta que se logra la perfusión y lavado del medio de contraste en la región del miocardio. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de desempeño diagnóstico de estos dos métodos? La verdad es que no existen una gran diferencia entre ambos. No así con la angiotomografía de las arterias coronarias, en donde esta diferencia es verdaderamente significativa. Vean este metaanálisis del Dr. Heyman, en donde se observa que las razones de verosimilitud positiva que tiene la perfusión tomográfica con estrés farmacológico versus el FFR tomográfico en reposo ciertamente son significativamente mejores que la angiotomografía de arterias coronarias convencionales, mejorando también de manera significativa la especificidad, que como habíamos comentado con antelación, es uno de los principales temas de la angio-TC de las arterias coronarias. Tan es así que para tratar de entender si existe una distinción entre los estudios de FFR y de perfusión tomográfica, el doctor Pontone publicó este editorial en JACC, en donde se hace una distinción de este tipo de métodos. En términos generales, podemos decir que tanto la perfusión tomográfica como en el FFR son técnicas complementarias que tienen desempeños diagnósticos similares. En el estudio Perfection de 147 pacientes se hizo una comparativa entre la angio-TC convencional contra el FFR tomográfico y la perfusión tomográfica, en este caso estática, y que se comparó contra un estándar de referencia de FFR invasiva. Como ustedes ven en las curvas ROC del lado derecho de la diapositiva, existe una diferencia estadísticamente significativa entre los métodos únicamente anatómicos en comparación con los funcionales con estas dos técnicas que hemos mencionado, siendo definitivamente mejor su desempeño. ¿Cómo lo hacemos? Reitero, nos enfocaremos a la perfusión dinámica por tomografía computada.
Esto se basa en las curvas tiempo-atenuación, en donde una vez que se inyecta el medio de contraste, tomemos por ejemplo la línea de color rojo que representa las densidades en unidades Hounsfield de la luz vascular una vez que el medio de contraste se administra. Vean cómo en el tiempo cero pues no existe medio de contraste, una vez que se inyecta este alcanza un pico unos cuantos segundos después de hecho la inyección, posteriormente esa curva roja va descendiendo, denominado lavado, hasta alcanzar una meseta. Lo mismo ocurre con los diferentes tejidos. Ahora pongamos como ejemplo la curva verde y azul que representan las curvas de atenuación del miocardio normal y de un miocardio potencialmente anormal, es decir, que recibe menor cantidad de medio de contraste. Como ustedes ven, en la porción máxima de la curva de atenuación, tanto del miocardio normal como anormal se forma una delta, una diferencia que es de aproximadamente 50 unidades Hounsfield. Esta diferencia se presenta a lo largo de unos cuantos segundos una vez que se inyecta el medio de contraste, es decir, una vez que pasan los segundos se va a lograr percibir esta diferencia, pero con una duración ciertamente corta. Lo que ocurre en la perfusión estática monofásica, es decir, que solo se toma una sola imagen del ciclo cardíaco en la máxima perfusión del miocardio, uno debe de buscar esta diferencia en unidades Hounsfield. Sin embargo, en los protocolos dinámicos, como ustedes ven, en la parte inferior, en lo que respecta al tiempo, aparecen varias flechas que representan todas las fases del ciclo cardíaco que son tomadas. En particular, más que fases del ciclo cardíaco, el número de latidos que se toman. En este caso, el protocolo que nosotros empleamos son 25 ciclos cardíacos. La imagen resultante es el cine que ustedes ven a la extrema superior derecha de la pantalla, en donde podemos observar que la imagen es muy similar a la perfusión de primer paso obtenida en la resonancia magnética, en donde se ve cómo el medio de contraste una vez que es inyectado llega a las cavidades derechas, pasa a la circulación pulmonar, regresa a las cavidades izquierdas para ser eyectada hacia el tracto de salida y aorta ascendente y posteriormente pasar a las arterias coronarias hasta lograr la perfusión miocárdica. Esto, repito, típicamente son 25 ciclos cardíacos. Vean cómo estas imágenes carecen completamente, prácticamente, de movimiento del diafragma. Y esto se debe a que las imágenes, una vez que son obtenidas, reciben un manejo a través de un algoritmo que corrige el movimiento del diafragma. La perfusión dinámica es resultado del desarrollo de la angiotomografía helicoidal de última generación en temas del volumen de cobertura por giro. Vean en esta diapositiva cómo el volumen de cobertura en una tomografía de 64 detectores es de únicamente 32 milímetros, mientras que los tomógrafos de 256 hasta 512 cortes tienen volúmenes de cobertura por giro de 76 a 160 milímetros, lo que permite hacer perfusiones de corazón completo en un solo giro. Desde el punto de vista de la tecnología, hay dos formas de hacer la adquisición dinámica. En el caso de lo que ustedes van a observar en el lado izquierdo de la diapositiva es un modo de corazón completo, pero aquí no existe desplazamiento ni del tubo de rayos X ni de la mesa. Por otro lado, lo que van ustedes a ver en el lado derecho es un modo que se llama shuttle, en donde los tomógrafos tienen un poco menos de volumen de cobertura, pero se cuentan con dos tubos de rayos X montados en el gantry. Aquí sí existe un movimiento rápido de la posición de la mesa hacia enfrente y hacia atrás, de tal forma que se puede hacer una cobertura durante 13 fases del ciclo cardíaco, mientras que en el caso del primer protocolo de corazón completo sin movimiento de la mesa, de 25 fases. Lo que veremos en el resto de esta presentación está basado más bien en el primer protocolo que he mencionado. Como ustedes ven en la parte inferior, el paciente se le da la instrucción de respirar de manera superficial, una respiración que procure no hacer inspiraciones profundas, evitando suspiros, tos, estornudos o hablar durante la administración del contraste y durante obviamente la infusión del agente vasodilatador que realiza la perfusión farmacológica. Lo que entonces vemos es, vean cómo allí se están prendiendo esos rectángulos amarillos que se están tomando las fotos. Hacemos 25 de esos disparos una vez que se inyecta el contraste, mientras que en el modo shuttle lo que representa ese rectángulo amarillo es el movimiento rápido y de la mesa de donde se encuentra ubicado el paciente, de tal forma que se hace un rastreo de 13 ciclos.
El resultado final, como les decía, es una perfusión de primer paso similar a lo que ocurre en la resonancia. La forma en que se puede hacer los protocolos puede ser reposo-estrés o estrés-reposo. No necesariamente tiene mucha relevancia el orden y dependerá de la frecuencia cardíaca con la que el paciente se presenta al momento de llegar al gabinete. En términos generales, en ambos protocolos, la infusión del agente vasodilatador es similar. En el caso de adenosina, 140 microgramos por kilo por minuto, en una infusión de 5 a 6 minutos, mientras que en el caso de dipiridamol, 0.56 miligramos por kilo en una infusión de 6 minutos. Disculpen, es de 4 minutos. Una vez que se está haciendo la infusión y se tiene el efecto del vasodilatador, se inyectan 50 mililitros de medio de contraste. En el caso de primero el reposo y luego el estrés, esta parte del estrés es antecedida por una angiotomografía de arterias coronarias convencional, y en el caso del estrés y posteriormente reposo se tiene que hacer un periodo de lavado de aproximadamente 15 a 20 minutos para que esté completamente libre de la administración del contraste. Sirve este periodo para el betabloqueo adicional de los pacientes y entonces hacer la angiotensina de arterias coronarias. La dosis efectiva total de radiación de estos pacientes en un protocolo completo es de aproximadamente 9 a 11 milisieverts. En este concentrado de información de la dosis de radiación, arriba y a la izquierda muestro la dosis de radiación de un protocolo de perfusión estática. Recuerden que en este protocolo es una sola fase de la administración del medio de contraste que se toman las imágenes, obviamente cuando se encuentra la perfusión máxima del miocardio, mientras que la información de abajo a la izquierda es un concentrado de las dosis de radiación de perfusión dinámica de varios centros. Como ustedes ven, en ambos protocolos, estática o dinámica, la dosis de radiación es ciertamente inferior a los protocolos convencionales de gammagrafía con tecnesio, en donde, de acuerdo a este concentrado publicado en Circulation, es de 14.6 milisieverts, no necesariamente inferior al PET, que es de 3.6 milisieverts. Sin embargo, hay que mencionar que esta dosis de radiación no considera la tomografía computada para corrección de la atenuación del PET. En caso de que se haga una perfusión estática, una sola fase, la forma de interpretar puede ser 100% cualitativa, utilizando ventanas de visualización muy estrechas. Sin embargo, se pueden hacer también análisis semi-cuantitativos, en donde se realizan cálculo de razones o relaciones, en donde la parte del numerador es la densidad de unidades Hounsfield de la porción subendocárdica hipoperfundida y el denominador es el segmento de referencia. Vean cómo en el acercamiento de la imagen de arriba a la derecha se están colocando los ROIs tanto en la porción subendocárdica como en la porción subepicárdica en la cara anterolateral del tercio basal. Estos valores se obtiene una relación que en este caso fue de 0.75 y se considera isquemia si esta relación es menor o igual a 0.75 justamente. En el caso de la perfusión dinámica, que es lo que nosotros realizamos con mayor frecuencia, la forma de análisis puede ser también cualitativa. Sin embargo, como veremos a continuación, se pueden hacer análisis cuantitativos. El objetivo, independientemente si es cualitativa o cuantitativa la información, es hacer una evaluación en donde se compare los flujos de perfusión con los volúmenes. Si el flujo es anormal con un volumen normal, al igual que ocurre en la gammagrafía, en donde existe un mismatch, esto sería isquemia. Si el flujo y el volumen ambos se encuentran disminuidos, esto sería un defecto match o concordante, es decir, hablaría de infarto. Si la alteración del flujo en términos de gravedad es mayor o más extensa que la de la alteración del volumen, eso sería isquemia periinfarto. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Se colocan ROIs, como en esta diapositiva cortesía del doctor Daniel García del Centro Médico Nacional Arrasa, en donde dependiendo del modelo de 17 segmentos de Cerqueira, se colocan esas elipses para el cálculo de la densidad, tanto para los flujos como volúmenes. Se hace la evaluación en defectos concordantes o discordantes en base a los flujos y volúmenes y en base a eso se interpreta. Bien, en este caso,
el paciente tiene alteración de los flujos sin alteración de los volúmenes, es decir, el defecto que ven en la cara anterior corresponde con isquemia. Los puntos de corte en el caso de una evaluación absoluta cuantitativa para ser considerado anormal en temas de flujo es un umbral de 105 unidades Hounsfield, 105 mililitros por cada 100 gramos o mililitros de miocardio por unidad de tiempo, en este caso minuto. En el caso de los volúmenes, el punto de corte son 20 mililitros por minuto. La diferencia entre volumen y flujo es que en el volumen no se considera un peso asociado a la cantidad de sangre que llega por unidad de tiempo. Reitero, la discordancia, como ven en la gráfica en la porción central, en donde la barra rosa que representa el flujo es menor que el volumen, que es normal, hablaría de isquemia, mientras que en el infarto tanto volumen como flujo serían anormales ambos. En el primer caso estamos hablando de discrepancia, mismatch. En el caso del infarto, ambos anormales, un defecto concordante o match. Esto se ha podido hacer un análisis incluso semi-cuantitativo, tratando de hacer una analogía con la gammagrafía con tecnesio 99. Esto fue publicado por el Dr. Nakamura en JACC, en donde podemos observar en este trabajo que esa lesión justamente en el tercio proximal de la descendente anterior, una placa no calcificada, se asocia a un descenso en el flujo de perfusión. Sin embargo, el Dr. Nakamura promueve la realización de lo que él denomina SFR, Stress Flow Reserve, o reserva de flujo en estrés, en donde son razones o relaciones en donde en el numerador coloca el flujo de perfusión de cada segmento y lo compara contra un segmento de referencia. Y dependiendo del valor resultante de esa relación, como ustedes ven en la parte superior de la diapositiva, se le asigna un puntaje. Cada segmento puede tener un mínimo de 0, un máximo de 3, dependiendo de esa relación. Y posteriormente, los 17 segmentos se hace la sumatoria de la relación del SFR. En el caso de que el paciente tenga 4 a 7 puntos en esta sumatoria, el Sum Stress Score, similar, como repetimos, a la gammagrafía, esto hablaría de que el paciente tiene isquemia moderada. Sin embargo, si la sumatoria es superior o igual a 8, estamos hablando de isquemia grave. Posteriormente, el Dr. Young publicó en JACC justamente el sitio en donde debería ser tomado la referencia en el caso del cálculo del SFR. En este caso, él lo ejemplifica nuevamente con una placa en la descendente anterior proximal que daría flujos a nivel de la cara anterior y cuyo denominador sería el segmento de referencia, que en este caso el Dr. Young lo ejemplifica en la coronaria derecha distal. Nuevamente, el SFR sería más o menos parecido al equivalente del FFR. ¿Qué evidencia hay en la literatura de esto? Lo podemos ver representado en este metaanálisis que salió publicado en Circulation, en donde se hizo una comparativa de los diferentes métodos funcionales. Entre comillas, los tradicionales, que sería la gammagrafía con tecnesio, la ecocardiografía estrés, y que es analizada de manera comparable con la resonancia magnética, el PET y la tomografía computada, todos con protocolos de perfusión en estrés. Como ustedes pueden ver en las curvas ROC, existe una diferencia significativa entre el desempeño de los métodos denominados tradicionales y de aquellos nuevos métodos PET, resonancia y tomografía, los cuales entre sí no muestran diferencias significativas. Mismo caso que el Dr. Driesen publicó en JACC, en donde nuevamente los estudios funcionales, entre comillas, nuevos, el FFR tomográfico o el PET, difieren de manera significativa con la gammagrafía convencional y la angio-TC de arterias coronarias, es decir, que aporta este último información anatómica, en donde las áreas bajo la curva son ciertamente diferentes y que muestran una diferencia estadísticamente significativa. En el caso de únicamente perfusión dinámica, este estudio del Dr. Pontone, líder de opinión en temas de perfusión dinámica, un estudio prospectivo de 85 pacientes, en donde nuevamente demostró el desempeño de este método al ser comparable con el FFR invasivo
y en este mismo estudio la información fue enviada además a la evaluación del FFR tomográfico en reposo. Como ustedes ven en esta tabla de este artículo, el desempeño de la prueba mejora de manera significativa y nuevamente eso se representa de manera muy clara en las curvas ROC, en donde el desempeño de la prueba funcional, ya sea tomografía de perfusión o estudio de FFR tomográfico adicional a la información anatómica del angio-TC arterias coronarias, difiere significativamente justamente del estudio anatómico. Entre ellas, de nueva forma, no existió diferencia significativa. Entonces, respondiendo al caso inicial que mostraba, en donde este paciente tiene una placa mixta en la coronaria derecha, con una estenosis del 50% y algunos datos de vulnerabilidad, el estudio realizado fue un estudio de perfusión en donde no se identificaron alteraciones. El paciente fue entonces llevado a tratamiento médico. Quiero terminar mostrando algunos ejemplos de lo que hemos realizado aquí en los últimos 3 años, en donde hemos logrado realizar más de 200 estudios de angiotomografía coronaria y de perfusión miocárdica al tiempo. Este es el caso de un hombre de 72 años con cardiopatía isquémica conocida, quien fue operado de una cirugía de revascularización, estando asintomático al momento del estudio y cuyo estudio fue solicitado para la evaluación preoperatoria de una cirugía del hombro. Lo que ustedes ven representado en esta mapa de ojo de buey son los flujos de perfusión miocárdica, en donde dijimos el punto de corte deben ser los 105 mililitros por cada 100 gramos de miocardio por minuto. En términos generales, lo anormal se muestra en color azul. ¿Cómo entender esa información? Principalmente de isquemia, déjenme regresar a la diapositiva anterior, de la cara septal, en menor grado anterior e inferior. Entonces, para eso sirve la información anatómica. En este caso, podemos observar que la coronaria derecha nativa muestra una oclusión crónica total, al mismo tiempo que tiene oclusión del injerto venoso a dicho vaso. En el caso de la circulación izquierda, como ustedes pueden ver, el injerto lima, la DEA se encuentra permeable y en términos generales existe un adecuado flujo hacia la porción distal del touchdown. En los estudios angiográficos de ese paciente se confirma la lesión significativa de la derecha, la cual reconstituye a través de colaterales del lado izquierdo y las lesiones de los vasos nativos de la circulación izquierda. Sin embargo, cuando se hace la exploración del bypass del injerto mamario interno, se identifica un adecuado flujo, incluso distal a la zona del aterrizaje. Este es otro caso. Un hombre de 73 años con hipertensión, dislipidemia y dolor torácico. Nuevamente podemos ver un mapa en ojo de buey de los flujos de perfusión, en donde las áreas azules representan zonas con flujos inferiores a 105 mililitros por 100 gramos por minuto. En este caso, el paciente tenía enfermedad aterosclerosa difusa en la descendente anterior, la porción proximal y media eran placas no significativas y la porción distal tenía una placa mixta con estenosis del 70%. En el caso de la coronaria derecha, presentaba oclusión crónica total y que esta se ve claramente demostrada en el estudio de cateterismo abajo y a la derecha. ¿Cómo entender entonces esta imagen? La parte señalada con los recuadros de color rojo es el territorio de la coronaria derecha que tiene isquemia, mientras que en la porción anterior y discretamente anterolateral es secundaria a la lesión distal de la descendente anterior. Este paciente fue llevado entonces a cateterismo y la placa distal fue tratada. Vean cómo en este caso incluso se midió el FFR invasivo que salió de 0.62 y que más o menos mostró concordancia con el SFR tomográfico que fue de 0.68. En este caso se hizo la angioplastía con la colocación de un pequeño stent y el paciente fue tratado. Se decidió no dar tratamiento a la coronaria derecha debido a que el paciente se encontraba asintomático y las colaterales a la descendente posterior provenían justamente de la descendente anterior, vaso que fue tratado. Este es otro caso, un hombre de 52 años con dolor torácico, dislipidemia y tabaquismo, en donde podemos observar una placa mixta a nivel de la bifurcación del tronco principal. En este caso, en el eje corto, ustedes pueden ver que la lesión es significativa y que en el estudio de perfusión, nuevamente, abajo a la izquierda, el flujo, en el centro, el volumen y finalmente hasta la derecha, el tiempo de tránsito.
En términos generales, el tiempo de tránsito y los flujos de perfusión que son equivalentes muestran una extensa isquemia en las caras anterolateral e inferior. En este caso en particular, se hizo el análisis del Sum Stress Score en relación al SFR de cada uno de los segmentos y dio un valor superior a 8 que denota, de acuerdo a la publicación de Yang y de Nakamura, como una isquemia grave. En este caso fue llevado a cateterismo, se confirmó la lesión significativa de la bifurcación del tronco, la cual fue tratada con la colocación de un stent y restableciendo un flujo TIMI-3, con lo que se dieron los síntomas. Otro nicho en el que podría ser de utilidad la evaluación de este tipo de tecnologías en un grupo muy particular de pacientes se representa en este caso. Un hombre de 62 años con una arritmia en estudio, en donde, como ustedes pueden observar en la tabla informativa del score de calcio, este es incluso superior a las 4000 unidades Agatston. Vean cómo en el reformateo en máxima intensidad de proyección de abajo a la derecha, el grado de calcificación coronaria es muy importante. La parte angiográfica mostró una enfermedad cálcica difusa de la coronaria derecha con un componente mixto hacia la porción distal y que en el análisis en el eje corto se observa una estenosis significativa a este nivel. En este caso, el análisis perfusorio mostró isquemia septal e inferior, la cual fue eventualmente tratada. Finalmente, el último caso que muestro es de un hombre de 69 años médico con extrasistolia ventricular en estudio y que tiene algunas placas, sobre todo calcificadas en la coronaria derecha. En este caso, esas placas, principalmente en la porción proximal de dicho vaso, muestran una estenosis no significativa. Sin embargo, en las imágenes de perfusión, como ustedes pueden observar, este paciente tiene isquemia inferoseptal e inferior. Hallazgo que puede estar correspondiendo a ese porcentaje no despreciable de pacientes que tienen lesiones no significativas, aunque con isquemia demostrable, o puede estar también secundario a la presencia de enfermedad microvascular por disfunción del endotelio. Esto nos genera la pregunta que empieza a ser cada vez más prevalente en diferentes foros, en donde si la perfusión miocárdica está listo para su uso en el día a día. Posiblemente la limitante principal de esto es la disponibilidad del método. ¿Qué nos espera hacia adelante? El desarrollo, en definitiva, de un mayor número de estudios multicéntricos que involucren a un mayor número de pacientes y que tengan como objetivo responder algunas preguntas como son la estandarización de los protocolos de adquisición, repito, de corazón completo sin movimiento de la mesa o un modo shuttle, la forma en que se debe hacer la interpretación, si debe ser con cuantificación absoluta de los segmentos o a través del cálculo de índices o relaciones como podría ser el SFR y sus equivalentes del Sum Stress Score. Y obviamente el desarrollo de tecnologías que permitan una dosis adicional de la dosis, una reducción de la dosis efectiva de radiación. Algunas de estas preguntas serán respondidas cuando los resultados del estudio SPECIFIC, que es un estudio multicéntrico de perfusión dinámica, estén a la luz. Muchas gracias por su atención.